Estamos con el aforismo número 12. Hemos dejado las actividades de la mente, la última, en los aforismos anteriores, la última que hemos visto era la memoria. Que la memoria actuaba sobre las demás, podemos recordar las otras diferentes actividades de la mente. Este aforismo nos habla de algo muy importante en la práctica del yoga, abhyasa y vairagya, la práctica del desapego. Dice el aforismo número 12. Abhyasa vairagyam tat nirodha. Y quiere decir, la maestría de las actividades fluctuantes de la mente se obtiene como resultado de la práctica del desapego. ¿Vale? La maestría, el control de las actividades de la mente es un resultado. No es un resultado de la práctica. A través de la práctica, de asana, etc., el resultado de la práctica con el tiempo es que uno puede controlar las fluctuaciones de la mente, ¿vale? Puede dirigir la mente en la dirección elegida por la persona. Y son dos aspectos que se combinan en este proceso y están íntimamente conectados y se refuerzan mutuamente. Uno alimenta al otro. El primer aspecto es una práctica diligente, que quiere decir todo aquello que emprendamos para promover una concentración clara y tranquila. ¿Vale? Eso es lo que es la práctica. Práctica diligente, ¿no? Quiere decir diligente, quiere constante, perseverante, regular, etc. Luego también en otros aforismos veremos que el resultado de la práctica depende de si nuestra entrega es suave, media o intensa. Claro, dependiendo de todo eso, los resultados son correspondientes. El segundo aspecto es el desapego, vairagya, que es la rendición sin frustración ante cualquier cosa que podría constituir un obstáculo en el camino. La rendición, el abandono. Esto practicamos a través de la relajación, a través cuando nosotros tenemos una postura que requiere una intensidad y luego una tensión y una destensión. ¿Vale? Ahí estamos practicando el desapego. Entonces, esto digamos que es clave en la práctica de asana, en la práctica de yoga, para empezar. Claro, dices tú, quiero aprender quiero aprender a meditar. Claro, a veces primero hay que controlar la mente. Si no controlas la mente, ¿cómo vas a hacer algo más allá de tu capacidad? No puedes. Entonces primero hay que practicar, y en la práctica ya uno empieza a dirigir la mente en una dirección, empieza a abandonarse porque la práctica, pues, por ejemplo en una sesión de grupo, la dirige otra persona, tiene un esquema, tiene una dirección y uno se tiene que abandonar a entregarse a la práctica. Entonces ahí entregarse surge el desapego. Y el desapego te permite profundizar más en la práctica, porque luego hay otro elemento que quería un poco decir, que lo hemos dejado en el aforismo anterior, que era la memoria. Entonces, la memoria nos permite recordar en el pasado cómo estábamos y recordar lo que hemos cambiado a través de la práctica. Y esto nos da fuerza para entregarnos más en la práctica. Entonces, es una cosa lleva a la otra. Y luego, el desapego nos permite nos permite ver las cosas de otra manera, nos permite entrar en otro estado, nos permite tener otra capacidad para ver las cosas. Es como si tuviéramos unas orejeras normalmente y cuando nos abandonamos se nos amplía la mirada. Y me acuerdo que el otro día
el viernes pasado me encontré a una persona en la calle, en Guadalajara, que me saludó y iba con su familia, su mujer y sus dos hijos, iba con unos amigos y me saludó y yo no me supe ubicar. Y luego me fui a casa y digo, ¿quién es este? ¿Quién era este? Y no recordaba, no era capaz. Y yo le conocía porque además me dijo, hola Santiago, tal. Y me quedé, digo, será de Madrid, no lo ubico. El viernes. Y ayer, bueno, pongamos el miércoles, o sea, la semana siguiente, estaba haciendo la práctica y de repente me vino la imagen y hizo ¡fum! ¿Vale? Entonces, cuando yo estaba tranquilo, cuando estaba mi mente calmada, mi mente fue capaz de asociar la imagen que yo había visto con la imagen que yo recordaba. No tuve acceso a la memoria mientras mi mente no estaba tranquila. Y bueno, también era un fisio que a veces voy y claro, cuando yo lo conozco con el traje de blanco y eso, y hace un par de años que no lo veo, y además tenía el pelo un poco más largo, y entonces lo vi en otro contexto, con otra ropa, en una calle donde no me lo esperaba, entonces no lo... Pero la reflexión que hago aquí es, cuando te entregas, cuando te abandonas, cuando tu mente está calmada, entonces tienes acceso a otro tipo de información. En este caso, a mi mente, a la memoria, a lo que había dentro. Mi memoria tuvo acceso a lo que había dentro. ¿Vale? Entonces, es muy interesante ver cómo esto funciona y cómo el desapego nos permite profundizar en cómo percibimos la vida y cómo nos percibimos a nosotros mismos y nos permite observar y reconocer detalles que cuando vas muy deprisa en un vehículo, lo que hace, tú tienes esta visión, conforme vas aumentando la velocidad, la visión se va reduciendo, ¿cómo dicen? Visión de tubo, no me acuerdo más. Entonces, cuanto más deprisa, menos ves. Entonces, cuanto más agitada está la mente, menos capacidad de percepción tienes. Entonces nos perdemos muchas cosas. Entonces, esta es la idea. La práctica, a través de la práctica consigues calmar la mente,